día, subí al tope de basalto para ver el estado del mar en los alrededores. Es un mar de hielo. Es como para no esperar barcos hasta el verano que viene. Siempre me gustaron las historias de aventuras, como la de Drake, los viajes de Cook. Me atraía particularmente la Antártida, que 100 años atrás era un agujero en blanco en el mapa. Entre tanto hielo, me encontré con el nombre de un argentino, José María Sobral. Cuando empecé a investigar, me di cuenta que atrás de él había una historia enorme. Una historia heroica en serio. Y no una sola. Había varias. Sobral nunca imaginó que iba a vivir semejante aventura. El ciudadano José María Sobral, mi padre, nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, el año 1880. Claro, el padre de él, mi abuelo, tenía campos y esa familia vivían cosas del campo. Él era un gran lector. Se leía todas las cosas sobre las expediciones. Tenía una gran biblioteca. Yo me imagino que él leería Julio Verne. Siempre tuvo un sueño a realizar de viajar. Sobral egresa en 1898 de la Escuela Naval. Y tiene la suerte de participar en el viaje inaugural de la fragata Sarmiento en 1899. El buque recorrió todo el mundo en un viaje que duró 20 meses. Aprende allí inglés y le da además un prestigio personal dentro de la Armada, que es una de las razones que le dieron la posibilidad de acceder a la participación en la expedición. Yo creo que él ya estaba marcado por el destino. ¿Qué es la Antártida? La Antártida es lo desconocido y el último reducto que tiene el ser humano. La Antártida es un continente apartado de todos los continentes. Es el último continente. Y eso en el ser humano despierta como una aventura en sí misma. Los polos eran atractivos para los aventureros. Los grandes navegantes generalmente estuvieron tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Pero eso no es casual. Tengamos en cuenta que en aquella época el tema de la Antártida estaba muy en vigencia. En 1895 se había hecho un Congreso Internacional de Geografía que había indicado que la Antártida era el principal lugar de la Tierra que debía ser conocido y explorado. La Argentina, en este plan, es considerada particularmente. Por un lado, por su proximidad, y por el otro lado, porque en el mundo era mirada como una probable potencia que contribuiría a los intereses antárticos internacionales. Y en esa época, ya estamos hablando de 1900, llegó a Buenos Aires un barco de nombre Antarctic. ¿Qué hacía ese barquito? Era una expedición sueca. Traía una comisión de científicos para llevar a la Antártida. Pero la expedición sueca se quedó sin fondos en Buenos Aires. Hay que pensar que la expedición de Rudolph era la primera que planificaba invernar deliberadamente en la Antártida. Por lo tanto, iban a estar por lo menos un año completo en un lugar absolutamente desconocido, sin ningún tipo de apoyo logístico. En esa época, el presidente era Julio Roca.
Roca, ni corta ni perezoso, ni el ministro de Marina, Onofre Betbeder, le propusieron proveerle de todo, sin cargo, con la condición de incorporar un argentino a la expedición en representación del país. El Ministerio de Marina selecciona 5 casos de oficiales para definir uno de los 5 que iba a incorporarse a la expedición sueca. El oficial José María Sobral, que en ese momento era alférez, fue elegido él para incorporarse a esa expedición. Otto Nordenskiöld no está muy convencido de la propuesta. Son 5 hombres los que están previstos ir a la Antártida, por lo tanto, un desconocido más en la expedición, uno no sabe y no tiene mucha confianza de que la cosa pueda salir razonablemente bien. Lo cierto es que el 16 de diciembre llega la Antártica a la Argentina y el 17 de diciembre se entrevista Nordenskiöld con Sobral. Lo conocí, lo entrevisté durante unos minutos, me di cuenta de que era un hombre simpático, entusiasta y valiente, y me disuadí enseguida de que viniera con nosotros. No nos olvidemos que Sobral tenía 21 años. Es cierto, la elección recayó sobre alguien que era muy joven, pero en realidad se pretendía que fuera alguien físicamente muy dotado como para poder soportar las condiciones que ya se veían que iban a ser extremadamente duras en la permanencia en Antártida. Yo no abrigué jamás la posibilidad de quedarme entre los hielos. Aceptaba esto como una cosa posible, como un accidente ordinario en la vida. Había leído el relato de muchos exploradores y desde luego no ignoraba los peligros que necesariamente tenían que sufrir los que van a estas regiones. A José María Sobral se le presentó todo como dificultades. Uno, le dieron 3 días para equiparse. A una persona que está en pleno verano en Buenos Aires, eso es muy difícil. Lo único que consiguió de vestimenta fue un traje vulgar y silvestre, botas de cuero, de las que se usan en el campo. Por ejemplo, no llevó mitones, llevó guantes. No le sirven para nada. Con eso se las tuvo que arreglar. Sabiéndolo, se embarcó igual, haciendo frente a esas dificultades que se le iban a plantear y que se le plantearon. El Antártic zarpa de Buenos Aires y va hacia Malvinas. Viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Cruza el estrecho de Drake. Empezar a ver pingüinos y focas y ver los primeros témpanos. Seguí y me quedé como paralizado. Me dijo, ¿la Antártida te atrapa o te suelta? Una vez en la Antártida tuvieron el gran problema, dónde establecer la base de invernada. Yo creo que Nordenskiöld pensó que iba a llegar mucho más al sur de lo que llegó. Porque la idea era llegar al Polo Sur. Y no lo pudo por los hielos. Desembarcaron en una isla, Colina Nevada. A él no le gustaba ese lugar. Fue primero Anderson el que primero descubre los fósiles. Medio que lo convence como para decir, no, acá. El hacer ciencia era la única motivación real que llevaba a esta gente a emprender esta verdadera aventura.
Era el jefe de la expedición, que era Otto Nordenskjöld, el doctor geólogo, el meteorólogo Gösta Budman, el médico Erik Ekelöf, un marinero de nombre Jonasen, un cocinero de nombre Åkerlund y papá. Estos eran los 6 que iban a vivir en una casita de 4x6. Esa cabaña constaba de 2 cuartos donde dormían, un espacio donde cocinaban, donde desarrollaban prácticamente todas sus actividades y bueno, y eso era todo. Y en ese espacio convivían esos 6 hombres. Con todos los adelantos conocidos hasta ahí, que hoy no serían nada. A bordo del Antarctic iba otra parte de la comisión científica, que iban a hacer las mismas tareas, pero a bordo. Se dedican ellos a trabajar y el Antarctic se fue a Tierra del Fuego. Un argentino en medio de un grupo de suecos y noruegos, ¿cómo hace para convivir? Estoy casi seguro de poder decirlo, que fue muy difícil. No solamente para él, sino para los demás también, que tenían que entenderse en todo momento del día. Y durante todo un año, no es pavada. Se está viviendo, que está conviviendo en un lugar muy comprimido, muy apretados uno con el otro. No había soledad, no había intimidad, no había un lugar en donde quiero estar solo una hora. No era. Él se comunicaba en inglés, obviamente, con Nordenskjöld. Y Nordenskjöld medio que lo puso en una situación medio tirante al decirle, bueno, vos sos integrante de la expedición y te tenés que comunicar con tus compañeros. Y él acusó recibo, un tipo muy inteligente, yo diría más que inteligente, brillante, y aprendió en 6-7 meses, aprendió el sueco, lo cual lo hace muy, muy loable por la necesidad de la comunicación, que en la Antártida es fundamental. Si no te comunicas, no podrías soportar ese aislamiento natural, no se podría soportar sin comunicarlo a tu compañero. Con la partida del Antarctic, nuestro aislamiento del mundo civilizado es absoluto. Quedamos solos, liberados a nosotros mismos, teniendo que sacar fuerzas de nuestras propias flaquezas. La voluntad y el carácter serán nuestro único sostén en estas regiones aún no dominadas por las leyes humanas. Todos los miembros de la expedición eran extremadamente organizados y cuidadosos de sus horarios, cuidadosos de sus funciones y actividades específicas. Ellos se levantaban temprano, desayunaban juntos y luego, en primer lugar, tomaban las mediciones de tipo meteorológico y geodésico, que era una de las tareas que Sobral tenía asignadas. Y cuando las condiciones meteorológicas lo permitían, salían a recorrer una zona totalmente desconocida, donde no había mapas y donde realizaron notables descubrimientos geográficos que quedaron plasmados luego en los trabajos de Nordenskjöld. El trabajo quedó distribuido en la forma siguiente. Nordenskjöld tenía a su cargo todo lo que pertenecía a la geología. Ekelöf, nuestra salud y bacteriología. Bodman y yo, las observaciones magnéticas, meteorológicas y astronómicas. Jonasen, el encargado de las jaurías y trineos. Åkerlund era nuestro cocinero. Me basta referir un día para que se conozca la de los 2 años que allí pasamos. Bueno, la Antártica había hecho sus investigaciones, les llevó todo un año, y dieron la vuelta a la península antártica para entrar por el este y llegar a la colina Nevada y volver a traer a la civilización toda la gente que había invernado. Se empezó a encontrar con hielos no pasables. Hizo 3 entradas sin poder llegar
ni cerca del lugar donde habían invernado. Al ver que no era posible, Johan Gunnar Anderson decidió desembarcar en Monte Bransfield para ir por tierra a Colina Nevada. Y el Antártica iba a ir por mar a Colina Nevada. Si el Antártica no hubiera podido llegar por agua, él tenía que volver con toda la dotación a Monte Bransfield y ahí encontrarse con el Antártica. Todo eso salió todo para el diablo. No, nada coincidió. Y a partir de ahí empieza realmente la verdadera historia, ¿no? Cuando Johan Gunnar Anderson decidió desembarcar en Monte Bransfield, el cartógrafo Düsse se ofreció para acompañarlo. Pero además hubo un marinero del Antártica de nombre Grönden. También se desembarcó. Hacen la primera salida y empiezan a encontrar hielo tapado por agua, o agua tapado por una capita de hielo, y se hundían hasta la cintura directamente. Tenemos entonces 3 caminando por tierra, hielo y agua. Y el Antártica está intentando llegar por mar. Hizo 3 intentos de penetración y en el tercero fue el fin. Hicieron todo lo posible para llegar y fue aprisionado por el hielo hasta que al final lo apretó bien y lo rompió. Ver su barco hundirse, la cubierta va desapareciendo, acercándose al nivel del hielo, y el mástil que tiene la bandera se va hundiendo. Eso tiene que haber removido muchas cosas dentro de esa tripulación, sobre todo del capitán C.A. Larsen, porque él había sido capitán de la Antártida durante un montón de años. Tripulación y científicos desembarcaron en un témpano de hielo. El periplo no fue un periplo, fue como si estuvieran vagando arriba de un témpano que se iba partiendo, tenían que ir a subir a otro, porque eran cerca de 32 personas. Y a merced del hielo, a merced del viento y a merced del frío. Y se salvaron porque tuvo muchísima suerte. Muchísima suerte de tener los bandejones, de coso, de descargar el barco se hundió muy lentamente y que la deriva lo llevara casi hasta la isla Paulet. A medida que los días pasan y con ellos la estación avanza, se destruyen muchas ilusiones y esperanzas. Paulet, Bransfield y Colina Nevada, un triangulito así. Separado por hielo, por agua, por falta de medios de todos. La tripulación construyeron una casa para alojar a 30 y pico de personas. Una cosa de locos. Los del Monte Bransfield haciendo su sacrificio para llegar caminando. Llegó un momento en que no pudieron seguir más. Entonces regresaron y ya tenían el invierno encima. Se bajaron sin nada, con las provisiones necesarias para 7 días calculados para llegar a Colina Nevada, cosa que no fue. Entonces decidieron hacer que no iban a poder salir hasta el verano del segundo año. Se hicieron una casita de piedra, en una casita de 1,5 metros por 2, 3 personas. Sin bañarse, sin lavarse. No tenían nada porque no era la idea esa, de estar un invierno ahí.
La espera. ¿Se conoce algo más mortificante que la espera? ¿Se conoce algún estado del espíritu peor que cuando no se sabe si sucederá o no alguna cosa? He pasado por esos instantes, bien largos por cierto, y pienso que son mucho peores, mucho más terribles, que tener la certeza de que lo peor tendrá lugar. No hay rastros del barco. Se empieza a hablar de la posibilidad de una segunda invernada. Los víveres que tenemos no alcanzan para otro año. Cuando pasan los días y el buque no llega, Nordenskjöld empieza a preocuparse. Y su preocupación pasa entonces por garantizar el alimento. Y lo primero que hacen cuando toman la decisión de que ya no hay posibilidades de ser rescatados, nos vamos a tener que pasar otro invierno, tuvieron que salir a cazar desesperadamente focas y pingüinos antes que el mar se congelara, que es el momento en el cual focas y pingüinos dejan la tierra y se dirigen hacia mar abierto. Tuvieron que volver a la fuente, a ser recolector para comer. Yo creo que atrasaron el reloj ahí y se dieron cuenta de qué tenemos alrededor nuestro para subsistir. Y ahí empezaron a focalizar la puesta de huevos de pingüinos, los pichones de pingüinos, los cormoranes, las gaviotas, las focas, todo. Y así acumulaban comida para subsistir. Todo eso con un pequeño agravante. Por ejemplo, se les iba terminando la sal, se les había terminado el combustible. El sobrevivir con lo indispensable. 20 de febrero de 1903. Uno se encuentra mejor ante esta realidad que en esa duda de los meses anteriores. Quedarse uno o varios años más no significa nada. El único inconveniente está en la escasez de víveres. Ahora los pingüinos han emigrado, de manera que aumentar nuestras provisiones no es cosa fácil. Se debían haber muerto en lugar de 400 pingüinos, 800 o 1000, pues en estos climas es necesario comer mucho. La calidad es lo de menos. La han pasado mal por los pocos recursos y la adversidad, obviamente, del clima. Es un clima muy, muy inhóspito. El viento en esa zona es de 120 kilómetros por hora. Y hay que habituarse a estar viviendo con 30, 40, 50 bajo cero. No es nada sencillo. Se empieza a congelar los pómulos, empiezas a no sentir la nariz, los ojos se llenan de hielito. Es muy molesto, es muy duro. Y me imagino que si ahora que tenemos todos los elementos que corresponden nos cuesta, no quiero imaginar lo que debe haber pasado a esa gente. Muy duro, muy duro. Ellos tenían las bolsas de dormir, que ellos las tuvieron que hacer dobles. A Niordico se le ocurrió descoser las bolsas, unificarlas y que dos durmieran en vez de uno, para calentarse uno con otro porque no podían soportar el frío. Tuvieron que calefaccionar quemando grasa de foca. Es un humo negro, grasoso, terrible, espantoso para vivir en eso. Con 30, 35 bajo cero, si vos conseguís tener la casa con, te digo, un 0, 2 grados, ponete contento. Lograste el objetivo, no te morís. Cuatro meses en invierno es la oscuridad. Tenés una claridad de 2 horitas y ahí tenés que tener todo aceitado para hacer en esas 2 horitas lo que representa todo un día. Hay que ser muy ubicuo para estar en la Antártida. Y con gente que a lo mejor no querés estar. Por ejemplo, en una casilla como la expedición Nordenskjöld, 6x4, 6 personas que sí eran conocidas pero no amigos. Y había enemistades
lógicas entre un Jonassen, un José María Sobral, entre un Ekelöf con el jefe Nordenhölt, que está medio simulado en sus diarios. Pero en la Antártida, cada pieza tiene que estar en su sitio. Debe haber pasado momentos muy difíciles, muy difíciles. En medio de esa soledad blanca, que no tiene límite, uno donde mira sigue, sigue y sigue, uno empieza a conceptuarse clarito de su verdadero tamaño. Empieza a sentirse muy, muy, muy chiquitito. El sonido del viento constante, el blanco infinito, la posibilidad de que sea así para siempre. Deben haber tenido peleas muy bravas. Muy bravas las deben haber sido las peleas. Y más que nada, ¿sabes por qué? Por la subsistencia también. Estar al borde de la muerte, ellos están todos los días al borde de la muerte. Nunca perdieron el espíritu, que es lo que se rescata, el espíritu de realizar la tarea que iban a realizar. Las mediciones no se borraron jamás, se siguió con toda la tarea científica absolutamente al pie de la letra hasta el último día. Tener ese coraje y ese espíritu increíble, la fuerza de realizar la tarea, la hicieron gracias a eso, al amor a lo que estaban haciendo, al trabajo, a la dedicación, a la profesionalidad de todos. Se hicieron un trabajo impecable, realmente, impecable. En realidad, los que mejor la pasaron dentro de esta situación de emergencia, cuando había 3 grupos totalmente aislados, que ninguno sabía efectivamente qué les había pasado a los demás, el grupo de Nordenskjöld fue el que mejor lo pasó. Los 3 que desembarcaron en Monte Bransfjeld la pasaron muy mal, muy mal. Primero ellos, al principio, los primeros tiempos, ellos podían estar parados dentro de la casita. Pasaron un año ahí y cuando ellos se fueron por última vez de la casita tenían que andar en 4 patas, porque todo se iba hundiendo. Antes de partir, cuando se acerca la primavera, acomodan todas las cajas con fósiles y las dejan debidamente organizadas y rotuladas, lo cual demuestra el increíble espíritu científico que tenía esta gente. Y se largan a caminar en dirección al sur porque sabían que más al sur, en algún lugar, estaba el refugio de la expedición y confiaban en encontrar a Nordenskjöld con vida y a sus compañeros y eventualmente pensar qué alternativas podía haber para volver al continente sudamericano. De los 3 de Bransfjeld, de Monte Bransfjeld, 2 ya estaban que los dejaran directamente y que Anderson siguiera solo para pedir auxilio a Colina Nevada. 2 querían quedarse, que eran Grönden y Döse. Estaban los 2 con los pies helados, Döse casi ciego, congeladas las manos. En la base de invernada, ¿qué estaba pasando? Nordenskjöld y Jonassen, el marinero, salieron con un trineo tirado por perros, porque él iba a investigar otra cosa en unas islas más al norte. Mientras ven allí en la distancia puntos negros que se movían. Y la primera reacción de Nordenskjöld son pingüinos. Pero qué grandes esos pingüinos. Cuando se acercan un poco más y los ven con los anteojos, con los catalejos, y se dan cuenta que no, que son seres humanos. Y la primera sensación, la primera reacción de Nordenskjöld es decir, hemos encontrado a los nativos antárticos. Y ahí hay gente que
que no pensaba que pudiera haber nativos en la Antártida y nosotros los hemos encontrado. Y se fueron acercando cada vez más. Y Nurdeciol cuenta que, si bien todo su espíritu científico y todo su espíritu de gran humanista que tenía, no pudo resistir la tentación de poner la mano sobre la culata del revólver que llevaba. Tan impresionado por el aspecto de esos tres gigantes, con su piel ennegrecida, tiznados por el quemar grasa de foca y de pingüino, con unos ropajes estrafalarios hechos con pieles de foca, porque los ropajes originales, por supuesto, ya se habían destruido. Y cuando se van acercando, su gran sorpresa es que el que parecía comandar el grupo se dirige a él y le habla en sueco. Por supuesto, era Anderson. Hoy ha sido un día de sorpresas, y de sorpresas para mí agradables. Estaba mirando a través de la ventana cuando vi venir a los del viaje en trineo. Algo me llamó la atención. No eran solamente los dos que habían salido de aquí, eran varios. Pero ¿de dónde habían salido esos tres? ¿Por qué tenían esa facha de carboneros con el pelo desgreñado, como untado en una mezcla de grasa y hollín? Tenemos en Colina Nevada los tres que se agregan, 9 viviendo dentro de la casita de 4x6. Siguen pasando los meses y no saben absolutamente nada, ninguno tiene noticias de nada, el barco no se veía. Cada tarde subían a una de las colinas altas para ver hacia el horizonte, a ver si encontraban algo, nada. Entonces empezaron a prepararse pensando de que iban a tener que pasar 9 otro invierno. O sea, el tipo estaba muy desmoralizado, Nearly Hall, estaba muy, muy tocado. Pero al encontrarse con Anderson ya es como... Pensaba que a lo mejor se había muerto, que no estaba, que no se iba a encontrar más con su amigo. Porque aparte de la historia, es que era su amigo de facultad, su amigo de cosas, su amigo de juventud. Pues hablando Njordin con Anderson, bueno, ahora nos vamos a poder morir todos juntos, no sé qué cosa le dijo Njordin Hall. ¿Y por qué no vamos a morir? Le dijo Anderson. No, dice, quédate tranquilo que nos van a venir a buscar. De la Colina Nevada habían ido a Isla Seymour 2. Y resulta que deben venir 4 personas. Habían salido 2. No entendían nada. Oaklund se apura con sus trineos y trae la noticia ahí de que venía un barco argentino. Papá entonces se calzó los esquíes como pudo y salió disparando hacia ese grupo que estaba llegando. Fue un momento indescriptible, indefinible. Yo corrí con todas las fuerzas de mis piernas, poniendo en ellas todas mis energías. Entonces me encontré con el capitán Irizar y con el teniente Yalur, a quienes conocía de la escuela naval. Yo me sentí todo lo feliz que puede sentirse un hombre. Pude contemplar por primera vez, después de 2 años, la celeste y blanca bandera al tope de la Uruguay. Por donde no pudo el Antarctic entrar, ahí entró el Uruguay. No por ser mejor, sino porque había cambiado totalmente las condiciones del mar. Porque en realidad la Corbeta Uruguay no fue a buscar nada. O sea, en realidad fueron a ver que si había restos de algo. Claro. Como tantos que se perdieron allá. Sin tanta esperanza de rescatarlo. Yo creo que no. Para mí no. Para mí no había esperanza. Ahora es grosa también la parte de esa, ¿no? La parte de Irizar es otra gesta heroica, ¿eh? Hay que meterse también ahí, ¿eh? Con esa cáscara nuez. Irizar fue un tipo muy importante dentro de la Marina, creo que uno de los marinos más importantes. No solamente por los rescates del Uruguay, porque en Suecia se estaba preparando un barco para el rescate de la expedición. Y creo que fue Irizar uno de los primeros que propuso y dice, ¿por qué no preparamos la Corbeta Uruguay por nosotros? Njordin Hall no pensaba que lo iba a ir a buscar. Pensaba que iba a volver con Larsen. Y lo tuvo que ir a buscar él. Y por decisión de él.
entran en las conversaciones sobre cuáles iban a ser los próximos pasos, el embarque y qué decisión tomar, porque no sabían nada del Antártico ni de la tripulación. Nordenskiöld le propuso a Irízar que a la mañana siguiente el Uruguay saliera a buscar el Antártico y la tripulación, lo que fuera. Si hubo un conflicto ahí, dicen que hubo. Y Nordenskiöld le dijo a Irízar, si el Uruguay no sale a buscar al Antártico y a su tripulación, yo no me embarco, me quedo acá. Y el ciudadano argentino, mi papá, le dijo a Irízar, si el doctor Nordenskiöld se queda acá, yo me quedo con él. Rebelión en la granja. A la noche, ya oscuro, uno de los botes de la Uruguay vuelve otra vez a Colina Nevada. Y era Hermelo, que venía a apurarlos, a decirles, a comunicarles que el día siguiente el Uruguay salía en busca del Antártico. Nada más que eso. Nadie sabía, ellos no sabían dónde estaban. Y salir a buscar a alguien que está perdido en la Antártida no es la Avenida de Mayo, ni Florida, ni Corrientes, no es eso. Es una locura decir eso. Están todos febrilmente embalando todas las cosas, empacando como pueden y en lo que tienen. Oyen a los poquitos perros que les quedaban ladrar. Entonces salen a ver qué diablos estaba pasando con los perros. Y se encuentra otro bote con 7 personas a bordo. 7 personas a bordo. Y era Larsen y 6 marineros. Y ese bote había salido de Polet. Los suecos y noruegos le llaman la noche del milagro, porque si hubieran demorado un día más, no encontraban a nadie ahí. En cuestión de un par de días, todos se reúnen, inmediatamente cargan todo el equipaje, todas las colecciones de fósiles y rocas, todos los cuadernos con la información científica y se dirigen a la isla Polet a rescatar al resto de los expedicionarios. Y el primer destino no es Ushuaia, sino, curiosamente, es Puerto Santa Cruz, porque en Puerto Santa Cruz había telégrafo. Venían a Uruguay con 28 personas a bordo, multiplicada por 2 con todos los del Antártico. En esas condiciones volvieron totalmente colmado todos los lugares posibles de donde se podía tirar a alguien. La vuelta no fue fácil. Al cruzar el estrecho de Drake, lo sorprende un temporal, pero temporal mayúsculo. Estuvieron a punto de zozobrar, o sea, de hundirse. Tanto que le rompe los postes, así que tuvieron que dedicarse con hacha a cortar todas las amuras y todos los cables del mástil y dejarlos caer al mar. Desde Puerto Santa Cruz, el mundo se entera que una nave argentina con un capitán y una tripulación argentina había rescatado a todos los miembros de la expedición
en buen estado de salud a todas las colecciones científicas cuando el mundo ya pensaba que se habían perdido para siempre. Primeros días de diciembre de 1903 llegan a Buenos Aires, salen a buscarlos con decenas de buques y de veleros que los escolta en su ingreso al puerto de Buenos Aires y el recibimiento es absolutamente triunfal. Esperaban en el puerto de Buenos Aires, la corbeta Uruguay, 100.000 personas, que para la época de Buenos Aires era mucha gente. O sea que se volcó el pueblo. El acontecimiento de la época fue la llegada de la expedición Naval. En el tercer coche venía papá con otra persona de los científicos. Cuando llegó la explanada actual de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, la gente desenganchó los caballos y los llevó a tiro humano. Se comenta de que en Buenos Aires no había quedado una flor para comprar. Nos recibieron como héroes, realmente. Por supuesto, Sobral pasa a la categoría de verdadero héroe nacional cuando era realmente un hombre muy, pero muy joven, con sus 23, 24 años, pero con una experiencia, por supuesto, extraordinaria, vivida en Antártida. O sea, yo creo que esas personas son elegidas. Casi un prócer, lo estás poniendo a la altura de un prócer. No es que sea un prócer, para mí es un héroe, porque hacer lo que hizo él, yo creo que no lo hace cualquiera. Se puso a estudiar y la Marina lo intimó, o estudiar o a ser marino. Pide una licencia a la Armada para poder irse a estudiar a Suecia. Y en circunstancias que nunca fueron muy claras, la Armada no comprende el pedido de Sobral y le niega la autorización. ¿Querías ser geólogo? Acá no se enseñaba geología, me voy. ¿No me das la baja? Listo, chao, hasta luego, me voy. Lo peor que no hubo nadie que le diga, che, Sobral, déjate de joder. Quédate acá con nosotros, te bancamos, te vas a Suecia y te vienes con un título. O sea, yo creo que ni siquiera lo pensaron a eso. Y después se viene con el título para acá. Es más, cuando se viene con el título, nadie se lo revalida. No existía. Y fue el primer geólogo argentino con título universitario. Esas son las cosas que a veces vos decís, no la puta. Él vuelve a la Argentina invitado por el entonces presidente Irigoyen para hacerse cargo de dependencias vinculadas con la geología, con la minería, cargos que desempeña con absoluta probidad, pero con el golpe de Estado militar de septiembre de 1930 es cesanteado en sus cargos y aún sumariado y enjuiciado por todos aquellos que no le perdonaban sus convicciones, el haberse ido de la Armada. Y lo que dicen las crónicas es que muere solo. Muere en el 61, el mismo día que nació, el 14 de abril, y muere como olvidado, que no debería haber sido así. No reconocido hasta el final. ¿Cómo pensás que es recordado hoy tu papá por las generaciones actuales? Ay, qué pregunta, Dios. No lo veía como un alférez. Para mí era, por sobre todas las cosas, mi abuelo. Mi querido abuelo, mi ídolo. No solo fue geólogo, sino también petrólogo, reconocido a nivel mundial en su época. Pero tuvo que pasar un largo tiempo para que se lo reconociera como uno de los grandes de la historia de la Antártida Argentina. Estoy escribiendo un libro como que mi abuelo me cuenta el viaje. Y yo cuando termine este libro y lo pueda presentar, no va a ser para que me conozcan a mí, sino para que lo conozcan a él. ¿Sabés que a mí que me gusta rescatar a mi abuelo también? ¿Qué? La parte humana. La parte humana es muy importante. Él era una buena persona y puedo ser un buen científico.
sin esperar nada a cambio. Los científicos no se guardan nada para ellos. Se lo dejan todo a la humanidad. Serán tan valientes los marineros. Iremos a explorar la Antártida, a mostrar sus hielos al mundo entero. Casi un vikingo es el ciudadano. Sombral, sombral, Sobra confianza en nuestro alférez. sombral, sombral. Sin embargo, yo quisiera volver a oír el silbido del viento y la nieve. Serán tan valientes los marineros. Iremos a explorar la Antártida, a mostrar sus hielos al mundo entero. Como un vikingo es nuestro alférez. Sombral, sombral, Sobra confianza en el ciudadano. sombral, sombral. Sin embargo, yo quisiera volver a oír el silbido del viento